Bueno, tenemos aquí a Sara Lodos. Sara es una emprendedora canaria, experta en identidad verbal y branded content, y es co-creadora, junto con su compañera Jaitea, del único máster en identidad verbal del mercado hispano y creadora de la Newstelling, que por cierto me encanta el nombre, que es su newsletter especializada en identidad verbal, copywriting y contenido. Y hoy, en este episodio, vamos a estar hablando con ella de escritura persuasiva, de identidad verbal, marca personal y sobre cómo diferenciarse a través de la comunicación estratégica. Así que, por supuesto, aunque es un episodio para mentes inquietas y esto es para todo el mundo, pero en especial le va a ser muy interesante a todas aquellas marcas que quieran mejorar su posicionamiento y diferenciación en el mercado. Así que, Sara, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy en el podcast conmigo. Gracias a ti por la invitación, que me hace mucha ilusión. Pues voy a empezar haciéndote una pregunta que me gusta mucho hacer y que es una pregunta trampa. No Sí. suele gustar, lo siento, pero quiero hacerla porque he presentado a la Sara profesional, pero me encantaría saber cómo se define Sara a nivel personal. Es que es una pregunta muy difícil de contestar, que yo Lo creo siento. que nadie en el mundo la sabe contestar. Y en otros podcasts también he escuchado que hacen esta pregunta hacia gente como muy pro y todo el mundo se raya mogollón. En plan de, no tengo ni idea. Bueno, pues yo soy una chica canaria, como tú decías, de Fuerteventura. Voy a cumplir 39 años ahora en abril. Así que cumplo mis últimos 3, que estoy ahí en Bueno, la línea de los ya, 40. ya Y los 40 son los nuevos no, 30 o... ¿sabes una cosa? Toda la vida me ha parecido los 40 una edad preciosa. O sea, yo soy de las personas que me gustan cumplir años, a mí no me disgusta. Y con los 40 me parece una edad súper bonita, no sé explicarte por qué, siempre me la ha parecido. Así que no lo digo como disgusto, sino como, oh Dios, porque recuerdo además cuando cumplí los 20 años, mi madre me dijo, ahora que pegas con los 20 te va a pasar volando. Y eso fue hace 20 años, casi. Y O se ha sea, pasado a y para volar. mí fue exactamente, como el otro día. Bueno, tengo un niño de 6 años y medio. Mis Marcelo siempre le llamo porque el papá y el hijo se llaman igual. Si me siguen por ahí por Instagram los verán. Dos medio negros que son súper morenos, marrón, dice mi hijo. Y nada, soy una persona que me gusta mucho leer, soy muy inquieta. Cuando era pequeña era más inquieta físicamente, ahora soy más mentalmente. Siempre estoy con la cabeza dándome vueltas, cosa que a veces me juega una mala pasada por la ansiedad. Creo que todas las mujeres más o menos sabemos de qué va esto. Y poco más, me gusta mucho, soy muy de autocaravana y de furgo. Ahora tenemos una furgo con la que vamos a estar por ahí y me gusta mucho viajar en ella. El año pasado estuvimos en Cantabria, este año a ver si podemos ir a Portugal, no lo tenemos claro. Y eso es un poco la Sara, la Sara personal, Me te doy encanta, como datos. me encanta. Pues la Sara personal mola mucho. Bueno. Mola tanto como la profesional, que ahora que te conocerán también verán que es una máquina. Y bueno, como vamos a empezar hablando de, bueno, vamos a empezar y vamos a terminar, porque nos vamos a aburrir aquí de hablar de identidad verbal, pues lo primero que te voy a preguntar es, Sara, ¿qué es la identidad verbal? Claro que es el meollo, ¿no? ¿Qué es esto? La identidad verbal, para resumir y que nos demos todos cuenta, es como la identidad visual que se compone de una serie de recursos visuales tipo pues la tipografía, el logo, los colores. Digamos que la identidad verbal es lo mismo, pero son recursos textuales que ayudan a la marca a comunicarse. La marca con la identidad visual se comunica, pues obviamente a través visualmente, y la identidad verbal ayuda a que la marca se comunique de forma coherente, buscando más o menos lo mismo que en la visual, que es que te reconozcan, pero a través de textos, de palabras, no solo de textos, también la identidad verbal está presente en la palabra hablada, porque muchas veces cuando defino esto, de repente me encuentro con que alguien me dice, no, pero es que yo no soy mucho de escribir, ya, pero que cuando hablas utilizas palabras. Entonces se trata de todos estos recursos que utiliza una marca para comunicarse en cualquier soporte con su audiencia y con audiencia, proveedores, clientes, lo que sea, ¿vale? Con el mundo. Y esto que acabas de contar, que además has dicho que se utiliza para diferenciarse, ¿cómo encaja dentro de la marca persona? O sea, ¿qué lugar ocupa esto dentro de la marca En persona? realidad es que ocupa un lugar súper importante.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque había muy poca gente hablando de esto. Y realmente la identidad verbal no es algo que haya surgido ahora, ni mucho menos, pero la trabajaban muy bien las marcas grandes, rollo Coca-Cola, ING Direct, o sea, marcas tochas que pagan a una agencia de publicidad y que hacen publicidad en tele y demás. No nos hemos dado cuenta hasta hace muy poquito, y yo creo que este año nos vamos a terminar de dar cuenta de verdad, que para las marcas personales yo creo que es todavía más importante. Porque una marca personal necesita, por supervivencia, buscar una manera de diferenciarse del resto de personas que están haciendo lo mismo, porque al final ninguno de nosotros hemos inventado la rueda. No solo nos podemos diferenciar con los servicios o con mi personalidad, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Mi esencia. Mi esencia, exacto, que es otra de las palabras de las que huyo absolutamente. Es que tu esencia, vamos a usar esa palabra, la tienes que saber comunicar de forma estratégica para que el resto de la gente perciba lo que tú quieres. Una de las maneras en las que yo defino la identidad verbal es eh, la forma de disminuir la distancia que existe entre lo que yo digo y lo que tú como audiencia escuchas. Entonces, eso es muy importante porque cada palabra que utilizamos tiene una connotación. Evidentemente no podemos atender a las connotaciones de las palabras mundialmente, pero sí es verdad que tenemos que buscar el equilibrio entre esa connotación que a mí como marca personal me gusta y me defina y que la persona que tengo enfrente escuche lo mismo. Además, es que justo estábamos haciendo esta broma con el tema de la esencia, pero yo aquí lo que veo y donde veo muchos bloqueos es que se parte como de esta parte de, para poder diferenciarme, para poder trabajar mi marca personal, necesito conocerme, Claro. necesito saber quién soy. Si Mm. hablamos de esencia, ostras, por favor que levante la mano quien sepa cuál es su esencia, porque yo desconozco, o sea, utilizando ese palabra, yo Claro, desconozco la mía. claro. Entonces, ahí vienen los bloqueos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo podemos trabajar o desde dónde podemos empezar a trabajar esa marca personal, esa identidad verbal, para que no nos sea tan complejo el decir, no, es que busco diferenciarme a través de mi esencia? Claro. Primero hay que bloquear tiempo, porque yo creo que uno de los errores que tenemos los emprendedores y emprendedoras en general es que no somos conscientes de la importancia que tiene bloquear tiempo para nuestra propia marca. O sea, priorizar nuestra marca. A ver, tenemos que facturar y tenemos que trabajar con clientes, pero es que nos va a ser mucho más sencillo si nosotros bloqueamos un tiempo para trabajar con nuestra marca, de verdad, no para sacar cosas corriendo, sino trabajarlas de verdad. Yo he notado una diferencia importante cuando me he tomado tiempo para trabajar en mis estrategias, en mis contenidos, en mi identidad como marca. He notado una diferencia importante a todos los niveles habiéndome tomado hace tiempo. Eso es lo primero. Y luego, cuando yo trabajo con emprendedoras, sobre todo para encontrar esa identidad verbal, nosotros no empezamos, digamos, por las palabras que vamos a escoger. Nosotros empezamos viendo de qué va el negocio y qué es lo que está aportando ese negocio. O sea, qué está aportando al mundo, que no estamos hablando de palabras mundial, ¿vale? Sino qué está aportando realmente. O sea, qué es a nivel pequeñito, qué es aquello que tú estás solucionando. Y a partir de aquí empezamos a descubrir e incluso a montar, ¿no? Cuando hablo de montar no me refiero a que lo hacemos de una manera fraudulenta, sino que buscamos dentro de la marca real, buscamos cuál es el propósito que esa marca podría estar abanderando con todas aquellas acciones que está haciendo hoy en día o con todas aquellas maneras en las que está ayudando a sus clientes y a su audiencia. Entonces el propósito, entendiendo propósito no como objetivo de marca, sino qué le estás aportando tú al mundo, que incluso tu cliente, aunque no te contrata a ti, si contrata a otra persona que más o menos haga lo mismo, estaría apoyando ese propósito también. O sea, ¿qué es lo que estás aportando tú al mundo? Esa base parece mentira, pero ayuda muchísimo a esa parte de autoconocimiento que tú decías y sobre todo a creerte tu mensaje. Yo estoy trabajando ahora mismo con una chica que trabaja, por decirlo fácilmente, es coach, pero trabaja a nivel emocional, problemas de autoestima y todo tiene que repercute finalmente en la parte laboral de la persona a la que ella ayuda. Entonces, como tiene muchos flecos, no sabía muy bien cómo definir. Y cuando hemos estado indagando en su propósito es cuando ella realmente se ha empezado a creer el mensaje que da. Porque ha dicho, coño, en verdad yo hago esto, yo ayudo a esto.
pero ella lo tenía, pero necesitaba que alguien se lo pusiera de espejo y que alguien le dijera, hostia, que tú estás haciendo esto, que tiene importancia lo que estás haciendo. A veces también pensamos que eso de que tenga importancia tiene que ser, como te decía antes, la paz en el mundo, ¿no? Y no es verdad. O sea, no tenemos todos que hacer una obra de ONG espectacular. Hay cosas pequeñas que ayudan mucho a la gente. Entonces, empezar por comprender cuál es el propósito de tu marca tiene mucho que ver con cómo va a ser tu identidad verbal posterior. Y te pongo un ejemplo claro que conocemos todas, que es Charuca. A ver, que es una empresa que vende agendas. O sea, no puede Jefa haber de tu nada más vida. frívolo, claro. O sea, vender agendas me parece frívolo absolutamente. Es un, porque no, ¿qué haces? O sea, te quiero decir, no estás vendiendo ni siquiera jabones sostenibles. O sea, estás haciendo algo absolutamente frívolo, que es vender una agenda que cuesta más de 30 pavos y no es la más bonita del mercado en absoluto. Pero ella vio su propósito y de ahí creó ese jefa de tu vida. Y eso le ha dado un argumento bestial para todo lo demás que ha hecho. Entonces, es muy importante empezar entendiendo, buscando y montando cuál es ese propósito que realmente te está guiando en lo que estás haciendo con tus clientes actualmente. Muy potente. Y me quedo sobre todo en este pensamiento, porque es que el propósito yo le tengo amor y odio, aquí un poco a Claro, partes normal. iguales. Porque cuando lo trabajo con clientas, el pensar en un propósito se le ha dado tal valor, hablando del valor de las palabras, se le da Mm, tantísimo valor a la palabra propósito, que es lo que tú decías. Parece que el propósito tiene que ser la paz en el mundo. claro, Y a lo mejor el propósito, si seguimos con este ejemplo de Charuca, es simplemente que la mujer se sienta empoderada y se sienta en control y se sienta que tiene un negocio, ¿no? Aunque sea claro. desde el fake it until you make it, el Mm, créetelo, sí, ¿no? total. Y esa agenda lo que hace es recordártelo diariamente. De hecho, Claro. para los que nos vean en YouTube, te vas a reír, ¿vale? Bueno, no te vas a Que reír, no, no, si yo tengo cosas de Charuca. Es que pero aquí pero me está, parece, es que el además focus darling. pero total, porque es que además la experiencia de abrir esa agenda te da a ti, automáticamente te conecta con tu rollo de estoy emprendiendo, tengo un proyecto, es importante lo que estoy Líder. haciendo. Es súper fuerte, pero es que es así, pero por eso decía que es frívolo, porque realmente si a ti Totalmente. te dan una marca como la de Charuca en blanco, o sea, así que está empezando, cuál es el recorrido hasta llegar a lo que ella tiene? Es que es muy fuerte, a mí me parece, yo es una marca que pongo como ejemplo porque la gente tiene que entender que no tienes que tener un producto, eso, jabones sostenibles hechos con no sé qué, con materias primas venidas de un país africano que lo estás ayudando, no tiene que ser eso. O sea, realmente indagas de otra manera y es un ejemplo muy bueno por eso, porque es el producto más frívolo del mundo que realmente crea una experiencia por todo lo que ha hecho alrededor. Crea una experiencia cuando tú coges esa agenda y la abres y empiezas a trabajarla. Te crea un rollo de eso, mujer emprendedora, importante de lo que estás haciendo, mi negocio, no sé qué. Me parece brutal. De hecho, yo te quería preguntar por ejemplos y me lo has dado antes de que te preguntara porque, claro, si hablamos de identidad visual, identidad verbal, marca personal, todos los conceptos suenan, todos los conceptos nos terminan de sonar, pero cuando eres emprendedora y estás en tantas cosas y tienes fuegos que apagar y clientes que buscar y una comunicación que hacer y un tal, al final te vas a otras prioridades, te vas a los fuegos, ¿no? Y te Claro. olvidas muchas veces de la importancia que tiene esto. Entonces, te quería pedir un ejemplo porque quería partir de un ejemplo para mostrar el por qué es importante trabajar la identidad verbal. Y entonces, hablando de Charuca, aprovecho y sigo en esta línea y podemos seguir profundizando aquí un poquito para seguir metiéndonos en las cabecitas. ¿Cómo sería el trabajo de identidad verbal que ha hecho Charuca? Porque tenemos el jefa de tu vida, tenemos el Focus Darling, que de hecho es lo que pone en mi agenda, ¿no? Me imagino que ella ha sabido trabajar muy bien esa identidad verbal. ¿Qué más cositas, qué más detalles ves tú de la identidad verbal en este trabajo que hace Charuca? Es que yo creo que es una marca que ha trabajado muy bien su identidad a todos los niveles. Es que tú ves desde el diseño gráfico o un texto de ella escrito en Word y sabes que es Charuca, es que eso es súper potente. Ves los Charuca. lunares y te vas Eso a es ella Luna, también. exacto, sí, sí. O sea, esto ha creado un universo muy, muy bien creado. Lo que pasa es que a mí cuando yo pongo, por ejemplo, he terminado de trabajar con una clienta que ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es la aplicación. Ella está en un sector totalmente diferente, pero yo le decía, tú es que tienes que ser la Charuca de este sector.
Claro, y a ella le daba un montón de miedo. Digo, pero vamos a ver, es que Charuca empezó como nosotras. O sea, te quiero decir, Charuca empezó, que además yo la conocí en un evento y me estuvo contando un poco que había empezado diseñadora gráfica en no sé qué agencia. O sea, y los comienzos de Charuca también fueron con diseños de gente, haciendo diseños como súper cutrones. O sea, te quiero decir que no es una tía que se despertó un día y creó la supermarca, que no va a esto. Entonces, este ejemplo está bien para que la gente entienda cómo cogemos un producto aburrido Básico. casi y lo convertimos en un movimiento, pero no nos pensemos, por favor, que estoy poniendo un ejemplo fuera de nuestro alcance porque no es verdad. Ella, desconozco cuál fue su manera de trabajarlo, evidentemente, pero sí que yo veo la línea clara que hay. Socorro, perdón, me acabo de Puedes quedar beber Manolo. agua, puedes... Me acabo de quedar como Manolo, pero total, voy a beber agua antes de destrozarle ningún tímpano más a ningún oyente. Entonces, lo que decía, desconozco cómo ella lo habrá trabajado, pero está claro esa línea que yo veo de argumentativa, por decirlo de alguna manera, en donde desde la base de jefa de tu vida, que es eso que tú comentabas, que las mujeres se sientan empoderadas y que tomen el control. Fíjate qué movida, de tomar el control en una agenda, que es saber lo que tengo que hacer hoy, a tomar el control de tu vida en objetivos, en Focus Darling, en Radiomente, en papel terapia. Todo eso son conceptos que ella ha ido creando y que hoy por hoy, o sea, ha sido tan repetitiva, que luego tenemos miedo de repetir por si cansamos. No, no, ha sido tan repetitiva con esos conceptos que hoy por hoy utilizamos esos conceptos sin tener que ver con Charuca. Hoy por hoy, pues si yo quiero hablar de una rayada que tengo, hablo de Radiomente o en la de papel terapia. Realmente ha creado un universo muy bestia. Y otro ejemplo que podemos, ella lo ha creado muy a la base de ese propósito. Luego otro ejemplo que a mí me gusta mucho poner también, que también la conocemos, por eso me gusta poner de ejemplo, es Lucía B. Porque Lucía B lo que ha hecho es una madre millennial y se ha dedicado a escuchar realmente a la audiencia y a la gente a la que le quería vender. Y todos los mensajes que utiliza Lucía B son parafraseados de su audiencia, que también es otra forma de crear o de tener esa base de identidad verbal. Porque al final es así, o sea, si nosotros vemos todos los mensajes que ella utiliza en sus camisetas y todo el resto de cosas que vende, no se ha inventado nada. Todos los términos son términos que han estado de moda en algún momento o en otro entre nosotras que somos millennials, tal cual. ¿Vale? O sea que realmente su labor ha sido de escucha. Y justo aquí estabas diciendo cómo ella ha sabido utilizarlo con su comunidad, cómo ha sabido escuchar a su comunidad y emplear esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede relacionar? O sea, ¿la identidad verbal nos ayuda a generar una comunidad? Sí, pero totalmente. O sea, no es que nos ayude, es que es necesaria. Es necesaria para crearla. A nosotras que hemos estudiado las dos con Irene Milian, Irene ha creado un movimiento a través de la palabra brander. O sea, ahora tú y yo somos branders. Y las personas que hemos estudiado con ella tenemos ese círculo de ser brander. Cuando ella habla de esto es solo cuando Irene dice esto es solo para las branders, sabemos a quién se refiere. No es que sea bueno, es que es necesario tener una identidad verbal. Y no solo el nombre de la comunidad, sino un montón de conceptos. En este caso, Irene Milian se ha inventado un montón de conceptos alrededor de lo que es marca personal. Y todas las que hemos estudiado con ella conocemos ese lenguaje perfectamente. Entonces, si yo hablo contigo que has estudiado con ella, sé que voy a hablarte de planetas y satélites, que es algo que se ha inventado Irene. Efectivamente. Pero no puedo hablar con esto de una persona que esté fuera de su comunidad. Tendría que utilizar conceptos laterales o conceptos fuera de la marca, que eso es muy potente, que eso le está dando a ella publicidad constante y, digamos, brand awareness constante, sea quien sea. A lo mejor no estamos hablando de ella, pero utilizamos el término. Realmente es eso. Yo creo que este año, y eso lo he hablado con mi compañera, con Isea, este año creemos que va a ser cuando explote realmente la identidad verbal, porque la gente está empezando a darse cuenta de la potencia que tiene esto. Y las primeras que se dieron cuenta, que fueron este par que te acabo de decir, así un poco, que no sea Coca-Cola, ¿no? Sino un poco lo que es a nivel emprendedora, son realmente las que están poniendo banderas todo el rato. ¿Qué otros ejemplos o qué otro perfil te viene que digas aplica muy bien la identidad verbal o ha trabajado bien la identidad verbal?
Te voy a dar un ejemplo de una clienta mía, Perfecto. porque además es un ejemplo de un sector o un nicho que está hipersaturadísimo. ¿Coach? Ella, ¿qué? ¿Una coach? No, también, pero no. No, En digo, este porque caso es, seguro que no se escucharán y va genial también un ejemplo que sí, digas. claro, de eso es con una de las que voy a empezar a trabajar ahora, pero sí con lo de los coach y además la palabra coach, la palabra guía, la palabra mentora, yo ya la quité de una de mis clientas, ahora voy a ver, porque estoy trabajando en ello con esta última clienta que te digo, para ver cómo reafinamos esas palabras para diferenciarnos y para no utilizar unas palabras que están bastante prostituidas. Pero en este caso es un ejemplo de una community manager que también es, pues esto, además es una profesión que está como, como minimizada, como que fue lo típico que tu sobrino te puede llevar las redes sociales, ¿no? Es un poco, tiene un poco de connotaciones. Nosotros trabajamos juntas hace casi 2 años. Eh, en este caso, ella, el tema era que se seguía definiendo como community manager, pero realmente con todo lo que yo trabajé con ella me di cuenta de que ella era experta en ventas en redes sociales, que no es lo mismo, ¿vale? Experta en estrategia de ventas en redes sociales. Eh, con toda la investigación y todo el rollo, llegamos a un término que fue ventas con hardset, que ahí, digamos que acumulaba la manera personal que ella tenía de vender y de enseñar ventas y así fue tan potente ese concepto que lo ha tenido que registrar porque empezó a ver que lo utilizaban otras personas. Así que lo ha registrado incluso. Es el nombre de una de sus formaciones, la membresía que tiene forma parte de una parte como más VIP. Es un término que utiliza todo el rato, de hecho salió en prensa y demás, definiendo lo que era ventas con Hardset, que al final es el nombre de una metodología que es suya propia y como te digo, además está registrado. O sea, es súper potente y ya encima le empezaban a imitar. O sea, ya cuando te empiezan a imitar, puede molestar, pero eso significa que lo estás haciendo bien, que estás creando un concepto concreto alrededor de una idea que es tuya y de un método que es tuyo. O sea que es muy, muy potente. Y además es un concepto que, volviendo a algo que has dicho antes, que hemos pasado muy de puntillas, pero quiero profundizar un poco, esto también va de repetición. Claro, totalmente. O Va de sea, repetición. Yo cuando escribía solo copies me daba cuenta de que yo a lo mejor repetía cosas en varias partes de la página y me decían mis clientes, es que esto ya lo he puesto, es que tú vas a leer tu página 200 millones de veces, pero la persona que venga no. O sea, no tengas miedo a repetir todo el rato como un loro, que la gente no está sentada esperando a ver qué es lo que dices y apuntando la cantidad de veces que dice tal palabra, que no, que va de repetir todo el rato como una cotorra ese término o esa nombre de metodología o esa frase que te define todo el rato. totalmente. Te quiero preguntar también, siguiendo un poco con esto, siguiendo un poco con las personas, con los emprendedores que nos escuchen y digan, vale, la identidad verbal, tomo nota, es importante y la tengo que trabajar. ¿Cómo empiezo? Eh, es que no es fácil, porque trabajar algo sobre tu marca tú solo, o sea, siempre nos hace falta un espejo. Vale. Bueno, yo, por ejemplo, que he estudiado con Irene Milian y considero que sé bastante de marca personal, acudo a Irene 1 o 2 veces al año para que me redirija y para que me ayude. O sea, me ayude en plan, rollo, hostia, tengo estas ideas, a que me ayude a bajar. Es muy difícil no tener un espejo, o sea, poder analizar la propia marca sin tener un espejo. De hecho, nosotras en el máster de identidad verbal siempre trabajamos con un cliente de prueba, recomendamos siempre no hacerlo nunca de tu propia marca. Aun cuando vas a aprender el método, no aprenderlo con tu propia marca porque es muy complicado. Pero yo sí que empezaría analizando ese propósito, ¿para qué hago lo que hago, no? ¿Qué es lo que quiero aportar? O sea, yo con mi negocio de coaching transpersonal, ¿qué es lo que estoy aportando, no? A las personas con las que estoy trabajando. Yo creo que ese es un buen comienzo y también a partir de ahí sacar nuestro valor añadido, que no puede ser profesionalidad ni nada de esto. O sea, tiene que ser un valor añadido tipo estoy especializada en un sector X, que no hay nadie más, o tengo una metodología no sé qué, que
comparte, pues qué sé, hipnosis con no sé qué. O sea, tenemos que sacar un valor añadido que sea real, que sea valor añadido real, que intentar que no haya en el mercado. Para eso podemos hacer mucha investigación. Y de hecho es una cosa que yo hago, aunque una copia una vez me hizo pensar, yo recomiendo esto, ¿no? Investigar, no copiar, investigar a ver qué hacen otros para modelar o huir de eso que están haciendo los otros e irnos hacia el otro lado. Pero es verdad que una compañera copy me dijo una vez que eso le daba un poco de rollo decírselo a sus clientes porque cuando no tenemos conocimiento real sobre una materia en concreto tendemos a copiar sin querer. Entonces, volvemos a lo de antes, ¿no? El utilizar palabras tipo esencia y demás no nos está aportando absolutamente nada porque no estamos diciendo nada. Yo creo que lo principal el principal consejo que daría para trabajar tu propia identidad verbal es ser valiente de verdad. O sea, asumir que si eres valiente y hablas con una voz propia y diferenciada que ya tienes, tienes que asumir que hay gente que le vas a parecer un horror y te va a super borrar y nunca más te va a seguir, pero va a haber otra gente que se va a enamorar mucho de tu marca. Y lo digo porque tengo muchas clientas con acentos, con maneras de hablar X, que han querido como taparlo y eso es una cagada, porque es justamente lo que te está, o una de las cosas que te puede estar diferenciando del resto de personas que hacen lo mismo que tú. Pues me quedo de esta explicación que has dado con que, primero, no siempre lo podemos solucionar todo solos. De hecho, tiene todo el sentido. Por eso tanto tú como yo estamos formadas en marca personal, porque estabas hablando y digo, claro, me venían todas estas ideas de diferenciación de, mira, tu historia, todo lo que vienes trayendo de detrás, que justo ayer hablaba con una clienta y decía, pero es que si tú vienes de este background, ¿por qué no quieres utilizarlo y traerte estos contactos? ¿Por qué quieres empezar de cero? ¿Porque estás pensando que lo que ahora quieres hacer no tiene relación ninguna con lo que hacías? No, no, sí que tiene relación, porque al final también forma parte de ti, ¿no? Entonces, me quedo con que esto a veces solos es muy complicado. Yo cuando doy formaciones, y de hecho ahora estoy también preparando una formación, pongo ejemplos y además les pongo pruebas y dinámicas con otros perfiles, porque Claro. como tú misma has dicho, si aún no tienes el conocimiento, la experiencia, hacerlo para ti mismo es muy complicado porque tú ya tienes una visión de ti y es muy difícil Mm. salirte y mirar desde afuera con otra perspectiva. Y aprovecho esto también para preguntarte, porque este conocimiento que nosotras hemos venido adquiriendo es lo que nos ayuda a realizar este trabajo de diferenciación. Si alguien quiere hacerlo solo o quiere aprender, tenéis un máster que estáis Sí, lanzando. Cuéntame un poco de qué va el máster y para quién es el máster. O sea, ¿es para gente que quiere formarse y aplicar la identidad verbal en otras empresas? ¿O es para personas que quieren aplicar la identidad verbal en ellos mismos, en sus propias marcas? ¿Cómo va esto? Cuéntame. el máster ya estamos lanzando la 7ª edición. Ya llevamos por la 7ª edición. Es un máster en el que nosotros enseñamos una metodología que primero creo Aisea, después yo me metí en el máster y es una metodología común que hemos ido desarrollando porque tanto ella como yo no dejamos de trabajar con clientes, que yo creo que ese es uno de los secretos importantes Sí. de la formación, que estamos en el entorno real y que entendemos lo que la gente necesita. Y eso es potente. El máster está sobre todo pensado para copy, personas de marketing, tipo community manager, que trabajen mucho en comunicación y gestores de marca. Y la idea, como lo tenemos nosotros montados, es para gente que realmente quiera vender el servicio, que quiera aprender para vender el servicio. Nosotros enseñamos una metodología eh, teniendo un cliente enfrente. O sea, no sé si me explico, no es en plan de cómo puedes crear, no, sino cómo trabajamos con el cliente. Es decir, hay una clase que es completa nada más que para qué briefing le vas a enviar, que aparte tenemos una plantilla que facilitamos, pero cómo vamos a investigar ese briefing y cómo vamos a plantear la reunión en la que el cliente y tú van a repasar ese briefing. O sea, porque al final son dinámicas, quizás en otro es una diferente a las consultorías que tú puedas hacer, pero al final esa reunión, por ejemplo, es una dinámica en la que realmente estamos descubriendo esas bases en las que después se va a sentar nuestro trabajo creativo, que es el manual de identidad verbal.
Entonces, lo dicho, es para realmente desarrollar, nosotros hablamos de desarrollar un manual de identidad verbal, pero porque es la forma en la que entendemos que es la mejor manera de aprender esta disciplina, digamos, pero después tiene un montón de aplicaciones, no solo crear el manual. Si te contratan siendo copy solo para hacer un copy concreto, tú vas a poder sacar de ahí un montón de cosas que antes era mucho más complicado porque al final lo hacías con tu propio estilo. Vas a poder sacar estilo del cliente para poder crear esos copies. Si eres un gestor de marca o un consultor de marca personal, tú necesitas poder darle herramientas de comunicación a tu clienta y saber cómo establecer esa base. Eso también lo vas a aprender en el máster. Es decir, que no solo es para personas que quieran ponerse a crear manuales, sino que puedes hacer auditorías, puedes ayudar en consultoría de marca, en redes sociales, etcétera. De hecho, hay una clase concreta que dedicamos a eso, ¿no? A cómo vender el servicio dependiendo de tu perfil. Perfecto. Pues me parece muy interesante para profesionales que vengan de, bueno, pues de la marca o del marketing o del copywriting, Mm. que puedan tener ese plus de conocimiento de la importancia que tiene la identidad verbal y a nivel emprendedoras, a nivel personas que tengan su propia marca, pues que por lo menos con esto se queden con la importancia de trabajar la diferenciación también desde tu propia comunicación, aunque sea una palabra que se utilice mucho, pero el ser auténticas, Sí, entendiendo la autenticidad como ser fiel a ti, a tu propio mensaje, sin miedo a no gustar, que esto es algo que tenemos que asumir, no podemos gustarle a todo el mundo, pero nada, no, ni en los negocios, ni en la sí, vida, ni en total. nada. Cuanto antes lo asumamos y lo aceptemos, más felices vamos a vivir y más energía vamos a poder centrar en las personas a las que de verdad le podemos aportar y que también queremos tener cerca de nosotras y sobre todo teniendo en cuenta a los clientes también en esto, se acercarán a nosotros Claro. los clientes que de verdad encajen con nuestro perfil, ¿no? Y quiero cerrar esta conversación sobre la identidad verbal, ya dejo la identidad verbal ahí de paso y vuelvo a Sara, a tu autenticidad y a tu persona. Y te voy a hacer dos preguntas que me gusta mucho plantear porque creo que dan una información muy bonita sobre la persona. Y la primera de ellas es, ¿qué es para ti el éxito? Como esto es algo tan personal, te lo voy a contar, a contestar de modo personal total. Paso de Perfecto. contestarte un rollo. Para mí la felicidad es ir a comer fuera con mi familia y o mis amigas, ¿vale? O sea, me encanta. Es playa y autocaravana o furgoneta. Para mí eso es el éxito. O sea, Bueno, yo el éxito es poder irme por la tarde a la playa con mi hijo y mi chico toda la tarde. O sea, eso para mí es flipante, porque yo vengo de trabajar o sea, estuve 10 años trabajando en la recepción de un hotel. Trabajaba todas las tardes, todos los fines de semana, los festivos. O sea, el hecho de yo poder decir, hace un diazo, me voy a ir a la playa, me parece lo más maravilloso del mundo. Y eso implica no solo emprender, implica también tener un colchón económico, tener clientes, tener un negocio en el que estés vendiendo de forma que te entre el dinero sin necesidad de que es cada hora lo que te está contando. Implica muchas cosas. El hecho de yo poder cogerme en meses en verano, que yo realmente vacaciones de rollo hornado cerrado, todavía no me he podido coger. Pero sí es verdad que trabajar menos en verano y pasar horas y horas en la playa, sí que lo he podido hacer y para mí eso es el éxito realmente. al final es el tener una vida que de verdad es, tener un trabajo que de verdad te dé equilibrio con tu vida y te permita vivir de la forma que a ti te Disfrutar, hace bien, tío. Es que sea disfrutar. O sea, coherente. claro, yo este fin de semana me fui con mi furgo, hicimos un asadero a la playa con mi chico y mi niño. Voy a Y ir a te digo, visitarte, lo tengo clarísimo. vente a visitarme, vente a visitarme. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que normalmente la gente de Fuerteventura somos muy hippies. Rollo, ponnos un coche, un colchón y un asadero. O sea, ¿sabes? No necesitamos mucho más. Y yo soy así, mi chico es así, entonces tenemos ese rollo de nos vamos en la furgoneta malamente de cualquier manera y soy feliz a muerte. O sea, eso para mí es maravilloso, absolutamente. Por eso es lo que te decía al principio, que yo soy de Fuerteventura, pero además he escogido vivir aquí porque es que me gusta ese tipo de vida. Qué bueno. Pues en línea con esto viene la otra pregunta que te quiero hacer, que es ¿qué error has cometido o destacarías en tu emprendimiento
porque al final estos errores que se convierten en aprendizajes han hecho que estés haciendo lo que estás haciendo de la forma en la que lo haces, ¿no? O sea, yo no contemplo la posibilidad del éxito sin el error y no sé si eso también es tu caso o no. Es que al final yo creo que las personas humanas estamos hechas para aprender a base de eso. Porque es verdad que cuando yo te puedo decir mucho a ti, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, que hasta que tú no lo haces y la cagas, no lo vas a dejar de hacer. Y esto es una realidad de las personas, somos así y lo tenemos que asumir. Errores he cometido muchos, pero yo siempre he hablado de un momento que para mí fue un clic total y es el comenzar el emprendimiento sin tener mentalidad de emprendedora, o sea, tenía mentalidad de autoempleada. Y ese cambio de chip, que obviamente es necesario pasar por todo lo anterior, es necesario tener esa mentalidad de autoempleada, por lo menos para mí lo fue. Para mí fue necesario tener esa mentalidad de autoempleada y pasar por un montón de procesos en los que pues, no sabía lo que quería hacer, cobraba, bueno, yo he llegado a cobrar 2 euros la hora, ¿vale? Para que me entiendas. O sea, para que me entiendas el nivel, ¿vale? Pues todo ese proceso, que fue un coñazo, para mí fue necesario para hacer el clic de es que yo tengo un negocio. Y cuando yo ya me dije que tengo un negocio, entonces fue como de repente se me abrió todo. Yo siempre iba antes, y eso que yo me considero una persona muy segura, pero yo siempre iba antes pensando, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer un webinar, yo no puedo mandar un email de no sé qué, ¿sabes? Como porque yo me consideraba en bajito, ¿no? Me veía como pequeñita. Pero cuando yo abrí esa mente y me di cuenta de que tenía un negocio, de repente yo podía hacerlo todo, ¿no? Puedo hacer un webinar, es más, tengo que hacerlo. Yo tropecientos ahora, a día de hoy. Puedo ir a eventos, o sea, puedo hacer otras cosas, puedo sacar un curso, puedo escribirle un email a una persona que yo considero que es lo más de lo más y terminar trabajando con ella, que es lo que me pasó con Aisea. X, ¿no? O sea, realmente yo creo que ese clic ahí fue para mí muy, muy importante y el error es el considerarte tan pequeñita y considerarte autoempleada, pero que es necesario para el posterior crecimiento, ¿no? Parte del proceso. Hay Claro. una frase que digo mucho, que a lo mejor me la he inventado yo, porque no la he visto por ningún identidad verbal. Yo digo que una empresa crece tanto como la persona que la lidera. Entonces, Sí, totalmente. obviamente, hay un proceso de aprendizaje y el negocio va a crecer, pero va a crecer también alineado a lo que tú seas también capaz de ir dándole y dándote, tanto a ti Total, como al negocio. Así total. que muchísimas gracias por ese error tan increíble que a mí me ha hecho clic, así que espero que a muchas más personas también le haya conectado. Muchísimas gracias, Sara, por este espacio, por compartir tanto conocimiento y sobre todo este buen rollo, que yo no sé si es el buen rollo canario, pero Es a mí el me sol. encanta. Pero a mí me encanta y nada, que muchísimas gracias A por ti. estar aquí hoy conmigo.